Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, ¿a qué vamos a dedicar el vídeo de hoy? Pues va a ser un vídeo informativo, de esos que nos gustan a todos. Y bueno, los temas que vamos a tratar va a ser un tema muy global, porque vamos a tocar a Meta, vamos a tocar a Pico, vamos a tocar la Sony PSVR 2 y vamos a tocar también a Valve. Con lo cual, como veis, nos enfrentamos a un vídeo informativo muy completito. No os lo perdáis. Venga, vamos a ello. Bien, Revercues maníacos, pues como os decía al principio, hoy vamos con un vídeo informativo en el cual vamos a dar alguna que otra noticia de las principales compañías que están trabajando e intentando impulsar el mundo de la VR, la XR y la AR. Bueno, pues como ya decía al principio, vamos a tener noticias de Meta, de Pico, de Sony PSVR 2, incluso de Valve. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con Pico. Pues, por ejemplo, vamos a empezar con Pico. Bueno, pues ya sabemos que en los últimos tiempos los usuarios de Pico hemos recibido noticias bastante negativas que no dan mucha esperanza al futuro de los visores a nivel de consumidor ni de productos creados por Pico a nivel de consumidor. Se pone en duda pues esas Pico 5 que se filtraron de una forma un poco extraña en un momento dado cuando iba a salir MetaQuest 3 al mercado, y ya estamos, yo no he vuelto a escuchar más rumores al respecto y demás. Pero se puso en duda en aquel momento que incluso las Pico 5 realmente fueran a salir, o al menos que si salen no van a salir como un formato consumidor, sino más bien como un formato más premium, digamos así, más unido a esa era computacional. Pero independientemente de esto, hemos tenido, por fin os puedo traer alguna buena noticia sobre Pico, y es que recientemente se ha estrenado en la Store de Pico YouTube VR. YouTube VR, que sabéis que es una aplicación que está disponible en visores Quest, por ejemplo, desde hace ya bastante tiempo. Pues no estaba disponible en Pico. Sin embargo, ahora ya está disponible, totalmente gratuita y con los mismos servicios. Yo no la he probado personalmente, pero se supone que debe tener los mismos servicios y calidades que ya lógicamente dependiendo de la calidad del propio visor, lógicamente, pero tendría que tener las mismas calidades que en sus los visores Quest. Esta es una de las noticias. Y la otra noticia es la salida, una exclusiva en cierta manera, porque Swarm 2, que es un juego un poco de hacer un poco de Spider-Man, matando o destruyendo naves espaciales y demás a lo largo de una serie de circuitos. Swarm, yo ya lo comenté en el canal, tenéis una review por ahí, creo que de la versión de MetaQuest. A mí me llamó la atención, estaba chulo, no era un juego tampoco que buscase mucha profundidad, pero para pasar un rato pues estaba bien. Pues este Swarm 2 se ha presentado como ya disponible en Pico y hasta marzo no llegará a visores Quest, lo cual nos deja entrever que aquí hay una exclusiva de por medio, al menos temporal, para lo que son los visores Pico, lo cual siempre es una buena noticia también para los usuarios de Pico. El hecho de que todavía haya alguna exclusiva. Lo que desconocemos quizá es si esta exclusiva era algo que ya estaba pactado anteriormente y por eso ahora se lleva a efecto, o si realmente es que Pico está todavía manteniendo algún tipo de negociación con otras empresas a nivel de la publicación de juegos y demás. Yo en principio me aventuraría a decir que sería alguna exclusiva que ya estaría pactada anteriormente y por eso ha llegado este juego primero a Pico y después llegará a los visores Quest alrededor de marzo de 2024. Pero bueno, pues siempre es una alegría poder dar a los usuarios de Pico pues estas dos noticias: la salida de YouTube VR y la salida, YouTube VR gratuito, y la salida de Swarm 2 pues de forma exclusiva temporal en Pico, y saldrá en marzo para visores Quest. Bien, y con esto dejamos un poco a un lado lo que se refiere a Pico. Ya, como digo, pues he podido daros estas buenas noticias y vamos a pasar a otra cuestión, que va a ser, por ejemplo, el tema de la Sony PSVR 2. En el tema de la Sony PSVR 2, bueno, pues comentaros que ha habido un poquito de polémica con la review que hice de Resident Evil 4 Remake en su modo VR. Destaqué
por si alguien tiene dudas, pues que el juego estaba muy bien, que visualmente era muy impactante. Destaqué los puntos positivos del juego a nivel de VR, de mecánicas VR, de visualización VR, etcétera, etcétera, como hago con cualquier análisis de cualquier otro visor. Y también destaqué los puntos negativos, y es en este punto donde se generó un poquito de polémica, porque había muchos usuarios, pues algunos que no estaban de acuerdo, otros que estaban de acuerdo, pero un poco me transmitían que no debería haber manifestado esos defectos de una forma tan evidente, etcétera, etcétera. Yo en este sentido simplemente decir que yo todos los análisis que hago, sea de la compañía que sea, siempre los hago con objetividad y destacando siempre lo positivo y lo negativo y sacando al final unas conclusiones independientemente de ese análisis previo que he hecho. Por ejemplo, en el caso de este Resident Evil 4 Remake, yo recomendaba, especialmente si se tenía una Sony PSVR 2, disfrutarlo porque el juego está muy bien, pero siempre teniendo en cuenta estos defectos que tiene el juego, pues propios de la Sony PSVR 2. Pero lo que quería destacar en este punto y que viene a colación de la noticia que os voy a comentar a continuación es el hecho de que si hay un responsable de que la Sony PSVR 2 no arranquen, no terminen de ser comprada por los propios usuarios de Sony, etcétera, etcétera, es la propia Sony. Porque Sony, ya comentamos en un vídeo anterior que había incluso algún directivo hecho alguna declaración diciendo que Sony PSVR 2 no era una prioridad para la propia Sony, sino que era algo secundario que está ahí, que no querían desligarse del mundo de la VR, pero que ellos no apuestan directamente por su propio visor. Y este es el punto más grave del asunto. Porque si Sony no apuesta por su visor, no saca juegos creados por ellos mismos con la calidad que ellos atesoran, como por ejemplo ese Horizon Call of the Mountain, a pesar de sus defectos, pues es un juego que yo lo he jugado de principio a fin y está muy bien, o ese Gran Turismo 7, pero prácticamente pues no han salido ningún o muy pocos juegos realmente que estén desarrollados por la propia Sony y que nos muestren que Sony está apostando por su visor. Sí es verdad que tenemos títulos que están interesantes, Resident Evil Village, el propio Resident Evil 4 Remake VR, pero son juegos que bien son porteados de otras plataformas o que bien son juegos que han desarrollado otras compañías que no es Sony. Entonces, si Sony no apuesta por su propio visor, el problema es ese es el mayor problema que tiene la Sony PSVR 2. ¿Por qué? No solo por lo que he comentado de los juegos, de que saque juegos o no saque juegos, sino por el hecho de que al no apostar por su visor, tampoco apuesta por lo que se ve por mejorar los defectos que tiene la Sony PSVR 2. Le hace efecto Mura, le hace ghosting a través de retroproyección y le hace cualquier otra cuestión que siempre hemos destacado como negativa a la hora de visionar y disfrutar juegos de la Sony PSVR 2. Esto no quita que también tiene sus puntos positivos, como siempre he dicho. Pero yo creo que estos defectos se podrían paliar de alguna forma si Sony se pusiera a ellos y trabajara en el firmware de su propio visor e intentara mejorar estas cuestiones. Quizá el efecto Mura es más complicado de mejorar, pero el tema del ghosting probablemente se podría hacer, se podría mejorar, pues bueno, simplemente no digamos así, a nivel de fuerza bruta, vamos a sacar una PlayStation 5 Pro que sea más potente que la PlayStation 5 y así poder usar juegos sin retroproyección si es que los usan, porque ya digo que no lo tengo muy claro ni tampoco que realmente las PlayStation 5 Pro vayan a salir con motivo de dar más potencia a la Sony PSVR 2. Pero en todo caso yo veo esa dejadez por parte de Sony. ¿Y qué es lo que tiene como consecuencia esto? Pues ahí estáis viendo en la imagen una estadística de ventas del mes pasado, del mes de noviembre, de Amazon Estados Unidos. Ya sabemos que en Amazon Estados Unidos es un buen referente porque en Estados Unidos prácticamente, excepto los visores Pico, pues se venden el resto de visores, como son los visores Quest, que es donde más público hay para la venta de estos visores, y visores Sony PSVR 2. ¿Qué ocurre? Que si vemos la gráfica, pues los que seamos usuarios de Sony PSVR 2, como yo por ejemplo, pues nos podemos echar las manos a la cabeza porque fijaros la diferencia de ventas que hay entre unos visores y otros. Mientras MetaQuest 2 ha vendido en conjunto entre sus dos versiones disponibles 180.000 unidades, MetaQuest 3 ha vendido 70.000 unidades en ese mes de noviembre y Sony PSVR 2 tan solo ha vendido 5.000 unidades. Con lo cual vemos
la gran diferencia que hay entre las ventas de Sony PSVR 2 y las ventas de los visores Quest en general, donde ha habido una gran venta de MetaQuest 2, pues probablemente porque Meta lo había previsto así para quitarse stock por la salida, ya hemos hablado de las MetaQuest 3 Lite el año que viene, y por tanto pues hizo una gran oferta y ha habido un montón de ventas de MetaQuest 2 en Estados Unidos y en otros países. Pero independientemente de eso, la diferencia es tan abrumadora que bueno, pues hace que uno se eche las manos a la cabeza y vea con toda claridad una de las motivaciones por la que esto está ocurriendo, y es el hecho de que Sony no apuesta por su propio visor. No vemos mucho marketing al respecto, ni en televisiones, ni en ningún sitio, sobre la Sony PSVR 2. Tampoco vemos en las redes incluso que la propia Sony promocione mucho su visor, con lo cual esto al final tiene una consecuencia, y es que los propios usuarios de Sony, pues los que deberían comprar ese producto, pues no se animen a comprarlo, puesto que no tenemos juegos que realmente nos justifiquen la compra. Simplemente tenemos porteos, que no es que sea negativo, pero es negativo en el sentido de que si el usuario tiene la percepción de que puede jugar ese juego en otro visor, pues va a tener menos tentación de jugar en el visor propio de Sony, sino que dirá, bueno, pues ya lo jugaré en mis Quest o ya lo jugaré en otro visor. Además también tenemos el hándicap añadido de que el visor Sony, como sabéis, pues requiere una PlayStation 5, y por tanto pues requiere una inversión de al menos unos 1.000 euros aproximadamente para poder hacerlo funcionar en el caso de que no tengamos PlayStation 5. Si la tenemos, pues serían unos 600 euros, como ya sabemos. No son pues características, digamos así, y situaciones, aparte ya digo, la falta de marketing, la falta de títulos creados por la propia Sony que realmente motiven a la gente a comprar el visor, y todo esto pues se une en cierta manera y provoca que este tipo de cuestiones, como que las ventas de visores PSVR 2 pues son nefastas, básicamente. Diréis, no, pero se han vendido 5.000 unidades. Sí, se han vendido 5.000 unidades, pero si lo comparamos en el mismo mes con lo que se ha vendido de MetaQuest 2 y de MetaQuest 3 incluso, que está en pleno lanzamiento ahora mismo, pues se queda una cifra muy paupérrima, y que no sé si realmente los chicos de Sony estarán contentos con ellas. Pero, en fin, yo lo que he querido aclarar un poco es dar el dato de esta información que ha salido recientemente, y también justificar un poco el hecho de que muchos usuarios pues ven la Sony PSVR 2 como la salvación de la VR. Yo llevo diciendo desde antes de que salga la Sony PSVR 2 que la Sony PSVR 2 podían haber salvado la VR o haber ayudado mucho si hubiera sido compatible con PC. No fue compatible con PC, y por tanto pues se ha convertido en algo, podemos decir, en un producto casi de nicho, que muy pocos usuarios de Sony están comprando, y yo me arriesgaría a decir incluso que hay más compradores de Sony PSVR 2 fans de la VR en general que los propios usuarios de Sony, aunque esto no lo puedo afirmar con rotundidad. Por ejemplo, es mi caso, yo no soy un usuario preferente de Sony, sin embargo me gasté el dinero en las PlayStation 5, en la Sony PSVR 2, para poder disfrutar de esos títulos que nos iba a presentar Sony. Y sin embargo, bueno, pues sí, es verdad que tenemos algún título que sobresale, pero no tenemos apenas títulos que justifiquen la compra de una Sony PSVR 2, ya que la mayoría de juegos los puedo jugar en otra plataforma. Tampoco tiene compatibilidad con PC para darle esa segunda vida a nivel de PSVR para aquellos usuarios digamos así, que tengan un PC en casa con suficiente poderío para usar la VR, o con calidad, quiero decir. Y en fin, pues todo esto lleva al final a esta situación de estas ventas tan bajas y demás, que a nadie sorprende, pues debido, pues como digo, a las tácticas que está usando Sony para vender su producto, pues junto a las que por ejemplo usa Meta, otra compañía, que son masivas de marketing, constantemente haciéndote publicidad por las redes, no sé qué, no sé en cuántos, y eso pues da una señal de cómo apuesta uno por la VR y cómo apuesta otro por la VR y por su propio visor. Así que esto es lo que quería mencionar un poco para zanjar un poco esa polémica que había surgido, y un poco porque algunos usuarios, como digo, me habían un poco dicho pues a través de los comentarios pues que este juego era vital para que la VR renaciera, que la Sony PSVR 2 o la salvación de la VR en general, etcétera, etcétera. Ya digo que yo desde el principio he dicho que esto no es así.
la PSVR 2 no hubieran podido serlo, como digo, si hubiera sido compatible con PC, pero sin ser compatible con PC, sin apenas tener juegos que justifiquen su compra por su exclusividad, y yo no soy amante de la exclusividad, como sabéis, y demás, y además un marketing realmente poderoso de Sony apostando por su visor, pues difícilmente el visor va a ser un éxito y mucho menos va a salvar el mundo de la VR, esta Sony PSVR 2. Hay otras cuestiones que van a venir en el futuro próximo en algunas cuestiones y futuro un poquito menos próximo en otras, que sí pueden dar un impulso bastante fuerte a la VR si suceden como deberían suceder. Pero esta es mi opinión y la he defendido desde antes de salir las Sony PSVR 2 y lo sigo defendiendo ahora. Y bueno, pues ¿quiere decir esto que Resident Evil 4 Remake VR es un mal juego? No, no es un mal juego, es un juego muy disfrutable, como ya dije en la review, es un juego recomendable, pero que tiene sus defectos, y el principal culpable, como yo digo, de que tenga esos defectos es la propia Sony, que no se ha interesado en su visor ni en mejorar esos problemas que tiene su visor, algunos mejorables, otros no, pero sin duda alguna pues Sony no se ha ocupado de ello y las consecuencias son las que son. Bien, vamos a dejar ya Sony PSVR 2 a un lado y vamos a pasar al tema de, por ejemplo, Steam VR Link. Steam VR Link, bueno, ahí estáis viendo una imagen que os estoy poniendo, nuestro gran amigo Brad, que siempre nos filtra un montón de noticias y demás, haciendo un minado de las últimas actualizaciones de Steam VR Link, de Valve, como sabéis, que ese programa por el cual podemos hacer streaming de PSVR a través de nuestras Quest de forma nativa, de juegos Valve y demás, o sea, de juegos de Steam. Bueno, pues resulta que hay una referencia, y ahí la estáis viendo en pantalla, a las Deckard, que como sabéis es el nuevo visor que estaría preparando Valve de forma inminente para sacarlo, no sabemos cuándo. Finalmente la Steam Next VR Fest finalizó y no se anunció nada, pero todos pensábamos que ahí se iba a anunciar algo, pero hay que tener en cuenta que como dije en su momento, en septiembre salió SteamVR 2.0, en noviembre ha salido lo que es SteamVR Link para MetaQuest, y a mí no me extrañaría que a principios de 2024, enero, febrero, quizá marzo, se anunciara el nuevo visor de Valve, que ya hemos comentado sus características y demás. Pero lo importante en este sentido, la noticia que estamos dando en este momento, es que en SteamVR Link también hay una referencia a las Deckard, a ese nuevo visor de Valve, y no solo a las MetaQuest, con lo cual entendemos lógicamente que este programa también va a ser usado para hacer el streaming a través de Wi-Fi de juegos PSVR de lo que es Steam a nuestro visor, ya sea MetaQuest o a nuestro visor de Valve, Deckard o como lo quieran llamar cuando salga al mercado, ¿de acuerdo? Bien, además también quiero comentar en este punto el hecho de que bueno, pues están recibiendo de forma bastante continuada actualizaciones de SteamVR beta, concretamente ya vamos por la 2.2.1, y haciendo referencia a actualizaciones constantes en SteamVR Link, actualizaciones que no se ven de forma evidente porque no son opciones que veamos en pantalla para modificar, pero por ejemplo me llamó la atención la última que se realizó justamente en el día de ayer, que entre otras cosas añadía el tema de la colorimetría 10 bits para tarjetas AMD, una cosa importante, esperemos que también llegue para tarjetas NVIDIA en el futuro, y también algunas mejoras de bugs, ese problema que han tenido algunos usuarios de que se les desconectaba lo que es SteamVR Link constantemente o de forma bastante habitual y de forma aleatoria en cierta manera. Parece ser que eso lo han arreglado ya también y están haciendo constantemente arreglos y demás. Esto os lo quiero poner de manifiesto para que sepáis que SteamVR Link también se está actualizando constantemente, aunque de momento no tengamos una actualización evidente que mejore la experiencia. Yo de momento sigo encontrando mejor experiencia en Virtual Desktop, tanto en fluidez como en nitidez, como en colorimetría, por ejemplo, pero Steam sigue trabajando en ello y probablemente antes del lanzamiento del nuevo visor de Valve probablemente esté ya bastante pulida esta herramienta y veamos si podemos realmente prescindir de Virtual Desktop o no.
¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que quería comentar acerca de Valve. Y finalizamos, ayer lo comenté, os recuerdo que tenéis disponible en el canal un vídeo que publiqué en el día de ayer para mejorar los negros, la colorimetría y lo que es incluso la nitidez a la hora de jugar juegos PSVR a través de Virtual Desktop. Me parece un vídeo que deberíais ver y que es bastante interesante. Lógicamente es una orientación, como yo suelo hacer en este tipo de tutoriales, para mejorar todas estas calidades que acabo de mencionar, pero que después vosotros podéis graduar cada uno a vuestro gusto. A mí personalmente estas modificaciones me han dado una experiencia mucho mejor de VR, con mucha mejor nitidez, unos negros contundentes, aunque no sea un panel OLED el que disponemos en las MetaQuest 3, y sobre todo también unos colores más vivos, una colorimetría más intensa, más viva. Bien, a colación de este vídeo comenté en el mismo que haría otro vídeo, y va a ser este, en el que comentaría un aspecto de la Wi-Fi de las MetaQuest 3 concretamente. Parece ser, creo que lo he comentado en alguna ocasión, que con el códec AV1 a 120 FPS en modo Dios, parece ser que hay un problema con el tema de la Wi-Fi. Especialmente se nota cuando cogemos esta opción, pero también en el uso general de códec AV1, incluso aunque no cojamos esta opción, podemos llegar a tener problemas de estabilidad, de que la latencia se nos dispare, que el codificado y encodificado también se nos dispare y demás. Parece ser que hay un problema. La Wi-Fi 5, lo que es el sistema de Wi-Fi 5 de las MetaQuest 3 a nivel de visor. ¿Qué es lo que está provocando este problema a nivel de Virtual Desktop? En Virtual Desktop se soluciona en principio bajando un poco lo que es el bitrate a unos 120. Lo que pasa es que lógicamente al bajar el bitrate pues bajamos un poquito la calidad visual. Pero bueno, pues Guy sigue buscando solución, pero parece ser que la solución tendría que venir a través de una actualización de firmware. Parece ser que de momento la única solución es utilizar un router Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. Se recomienda Wi-Fi 6E. Con un router Wi-Fi 6E parece que este problema desaparece, la latencia ya se muestra de forma constante, de forma estable, y pues todos los juegos y demás pues se muestran mucho más fluidos. Yo estoy pendiente de recientemente de recibir un router Wi-Fi 6E bueno, de una compañía con la que voy a empezar a colaborar. Un router Wi-Fi 6E, perdón, la verdad bastante interesante, y que comprobaré si esto es así, si esto es cierto, lo que estoy comentando y lo que se comenta en las redes, el motivo de este problema con la Wi-Fi 5. Si elegimos otro tipo de códec que no sea el AV1, en principio no deberíamos tener este problema de inestabilidad de la latencia y demás. Pero parece ser que de momento la única solución, hasta que los chicos de Meta arreglen el tema a nivel de firmware, es un router Wi-Fi 6E. Incluso con routers Wi-Fi 6, como por ejemplo el que tengo yo, el Xiaomi AX3600, en determinados juegos surge el problema. Pero en Wi-Fi 6E se supone que no. Al ir en otra banda y demás, parece ser que no tiene esta incidencia. Así que os quería poner, digamos así, en aviso de este problema, porque hay personas que me comentan a través de la comunidad que se les está dando este problema y que no saben por qué, que a lo mejor lo achacan a su ordenador, que no es suficientemente potente, o la tarjeta gráfica, o lo que sea, y no es problema en principio, salvo que sea una cosa ya muy evidente, porque normalmente este problema lo que nos va a dar es que el ordenador va a pegar algún tirón aleatoriamente en algún momento determinado sin venir a cuento, etcétera, etcétera. Pero si ya los traqueteos son constantes y demás, pues ya sí puede ser algo de potencia del ordenador, etcétera. Pero si es como yo os estoy mencionando, estad tranquilos porque no es problema vuestro, es un problema de la Wi-Fi, concretamente de Wi-Fi 5 con la 5G que tienen las MetaQuest 3, que hay que arreglar a nivel de firmware, y que mientras no se arregle lo que se recomienda es un router Wi-Fi 6E, que en teoría con un router Wi-Fi 6E se solucionaría el problema, ¿de acuerdo? Bien, pues quería ponerlo de manifiesto, que lo supierais, para aquellos que sufrís este problema, que no estéis preocupados por si es la gráfica o cualquier otro elemento de vuestro ordenador o del propio visor, sino que es esta la motivación, digamos así, ¿no? Por tanto, vemos que en Meta también tienen trabajo que hacer y tienen cuestiones que mejorar, lógicamente, en sus MetaQuest 3
pues para que sea el visor tan potente y tan maravilloso que pretenden los chicos de Meta que sea. Bien, y con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado, que os haya parecido ilustrativo de todos los temas que hemos tocado, y nos veremos en nuevos vídeos aquí en ReverQuest VR. Ya lo sabéis, la información al día, contenidos interesantes, contenidos útiles para conseguir las mejores experiencias en VR, etcétera, 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 aquí en ReverQuest VR. Así que si habéis descubierto el vídeo con este... Perdón, el vídeo no. Si habéis descubierto el canal con este vídeo, pues no dudéis en suscribiros, en marcar la campanita en todos para que se os avise de cualquier novedad que haya en el canal, y a los demás, a todos los que ya formamos la comunidad, darle a me gusta al vídeo. De esa manera pues me estáis comunicando que os ha gustado, que os ha sido útil y que queréis más vídeos de este tipo, y también ayudáis a que el vídeo sea conocido por otros usuarios y que se unan a nuestra comunidad, siempre en crecimiento y siempre unida. Bien, y por lo demás, pues en la zona de comentarios me podéis poner vuestras dudas, vuestros comentarios, lo que necesitéis en cualquier momento, y yo intentaré también resolverlas o comentarlas, etcétera, también en cualquier circunstancia y en cualquier momento que yo pueda, y lógicamente siempre que se haga con respeto a la otra persona y con respeto a la comunidad que formamos. Bien, ReverQuest maníacos, pues nos vemos pronto aquí en nuevos contenidos. Chao, chao.